Muy buenas, ¿cómo estás otra vez? Bienvenidos a nuestro pequeño empresa. Vamos a hacer nuestro funcional ahorita. Y hoy, hermano Dani, uh, nos funcional. Hermano Dani, tiempo suyo. Muchas gracias. A ver. Entonces, yo quería compartir algo del inicio en el libro de Mormón que habla de Nefi. Y me gusta mucho esta historia de Nefi al principio porque yo recuerdo que cuando aprendí esto y después lo estudié para entenderlo mejor, él hizo algo muy importante, ¿no? Que cuando nosotros lo hacemos nos va a ayudar muchísimo en tiempos difíciles. Y primero quiero relatar un poquito cómo la familia de Nefi, ¿no? Nefi tenía, tal vez muchos ya conocen esta parte porque es el inicio del libro de Mormón, pero Nefi tenía 2 hermanos mayores y de los cuales yo siento, ¿no? Que como la escritura hasta no lo dice, pero al leerlo me di cuenta que Nefi sí respetaba a sus hermanos, ¿no? Y veía un ejemplo, porque él también relata que al principio él nació de buenos padres y recibió instrucción de su padre en el evangelio, y también habla de sus hermanos, pero en este caso Nefi empieza a explicarnos cómo eran sus hermanos y que ellos no confiaban mucho en lo que decía su padre. Y hay una escritura que a mí me deja pensando bastante en cómo Nefi también tomaba las palabras de su padre. Y realmente él era completamente en el sentido de creer todo, o también de empezar a preguntarse por sí mismo, no buscar por sí mismo. Y eso está en 1 Nefi, capítulo 2, versículo 16. Lo siento. Entonces, mientras se busca... ¿Dos qué? 16. Entonces lo voy a leer y dice: y sucedió que yo, Nefi, aquí antes de que él empiece a relatar esta parte, no contando esta parte de su historia, había pasado ciertas cosas, ¿no? Ya con el papá de Nefi y sus hermanos, y que Ley ya había dicho, ¿no? Que tenían que salir del lugar, de Jerusalén, porque lo querían matar realmente. Porque él ya estaba también, había recibido revelación, las cosas que les iba a pasar al pueblo. Y aquí ya Lamán y Lemuel ya se habían revelado contra su padre. Pero aquí Nefi, él está explicando las cosas que pasan con él. Y dice: y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor. Entonces, él era muy joven, ¿no? Pero a pesar de eso, él tenía deseos de conocer. Es realmente saber si lo que su papá le estaba explicando o compartiendo o enseñando era lo correcto. Y dice: él clamó al Señor, él le oró, y aquí que él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos. Entonces, cuando yo leí esta parte, yo aprendí de Nefi que en nuestra vida, nuestros padres, seres queridos también y líderes, nos van a compartir lo que ellos aprenden, siendo tal vez su opinión, lo que creen que es mejor para nosotros. Pero es nuestra la responsabilidad de como Nefi, y tenemos el deseo de conocer a Dios y también de poder tomar buenas decisiones en nuestra vida, de preguntarle a Dios mismo, buscar por nosotros y preguntar y tomar esa decisión. Me impresiona mucho lo que hizo aquí Nefi, ¿no? Porque él pudo haber creído las palabras de sus hermanos, pudo haber dudado de su padre, pero él tomó todo lo que estaba a su alrededor y él mismo empezó a analizarlo y le preguntó a Dios. Y un poquito más adelante está una bendición que él recibió, ¿no? Una bendición que nosotros podemos recibir, porque lo que yo he aprendido cuando tomamos ya una decisión después de haber orado para tiempos futuros en el sentido de dificultades, el Señor nos va a dar más fortaleza en eso, ¿no? Vamos a ser más fuertes y también vamos a recibir más guía. En el siguiente capítulo, en tercer Nefi, versículo 6, dice: por lo tanto, que tú, hijo mío, y el Señor te favorecerá, porque no has murmurado. Entonces aquí Nefi, él ya había como compartido con su padre, ¿no? Lo que le había pasado. Y antes que le diga la famosa escritura de iré y haré lo que el Señor ha mandado, el padre reconoció, ¿no? Que su hijo estaba al punto de murmurar, pero él se esforzó. Él le preguntó a Dios y él no murmuró.
sino que él tomó toda la información que ya tenía y le preguntó. Entonces, me gusta mucho el versículo 6, también el 7, porque Nefi ya decidió desde ese día que lo que su padre le compartiera iba a preguntarle a Dios, pero sabía que era bueno, sabía que venía de su padre. Y los problemas que iban a pasar, Nefi ya estaba seguro, tenía ya una certeza. Tal vez, me imagino, no era una fe completamente ya desarrollada, por así decirlo, ¿no? Pero tenía la confianza en que para cada cosa que le manden a hacer, el Señor iba a dar un camino, iba a encontrar la manera de lograrlo, a pesar que sea difícil o imposible. Un poquito más adelante vemos la historia, ¿no? Con Labán. Nefi sabía que se iba a lograr, tan solo fue, el Espíritu le guió. Entonces, me gusta mucho esta historia porque desde el principio yo puedo aprender bastante de que vamos a aprender muchas cosas en nuestra vida, temporales y espirituales, pero si nos esforzamos por entenderlo bien, vamos a tomar buenas decisiones. Y sé que así como Nefi se esforzó, podemos también sentir y recibir la confianza en nuestro corazón que vamos por buen camino. En todo lo que decidamos, el Señor nos va a guiar de buena manera y también nos va a permitir que nosotros seamos nuestros propios ejemplos. Y eso es lo que yo quería compartir de la historia de Nefi y lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Comentarios. ¿Alguien desea añadir algo Fernando, algo. de esta historia? Tengo dos preguntas por ti. Básicamente, ¿cuántos años cree que tenía Nefi en ese momento? Sí, antes de ser Tenía dos hermanos mayores. Entonces piensa que en esa época se casaron con 17 y 18 años. ¿Eh? Otra cosa para tomar en cuenta. Cuando ahí mandó sus hijos a regresar a la casa de Ismael y pedir que él venía con su familia y sus hijas, ¿sí? Ustedes no habían pensado por qué Ismael se levantó todo. Imagínate, ya llega Nefi, los hermanos, y hola, ¿cómo estás, chicas? Hey, mira, mi padre me mandó diciendo que ustedes tienen que empacar todo, traer a su familia, sus hijas, y vienen con nosotros al desierto. Ok, bueno, ¿dónde vamos? No tenemos ninguna idea de dónde vamos, pero vamos al desierto y buscando una tierra prometida. Muy bien, vamos entonces a empacar todas las cosas, y se fueron. Había preguntado por qué Ismael Justo ahora iba a preguntarle. tan como fácil para creer en ley, solamente irse. Yo pienso que, por ejemplo, bueno, de toda Jerusalén que había, como el Señor tenía preparado para tanto a Ismael, a toda su familia, como y porque yo creo que, bueno, en la época, digamos, es que tal vez Ismael tal vez ha sido un poco más, no sé, no temeroso a Dios también, no sé, no. Y justo iba a preguntar esa misma pregunta, ¿por qué Ismael? Habiendo otras familias más que tal vez eran muy súper buenas, tal vez otras familias tenían asimismo hijas, pero ¿por qué fue ellos? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué estos fueron elegidos Okay, muy bien. para ser Mira, primero vamos a regresar, respondemos esto. Y que Leí muy joven ya lograba desarrollar algo más de fe. Y la diferencia entre Leí y sus dos hermanos mayores es que él tenía deseo para entender. Entonces, ella se esforzó a través de una oración sincera. Los demás, si había orado, nunca se esforzaron con sinceridad. Por eso nunca lograba recibir nada de revelación personal. Ahora, pero había visto ángeles más de una vez. Aún no creyeron. Porque no tenía deseo para ver Nefi. Sí. Entonces es interesante que sabemos que ahorita Nefi tiene como 16 años. Ya poco después vamos a abrir los ojos de él también en el sueño de tu papá, el árbol de la vida.
ya entonces el fe de Nefi ya está siendo más concretado, más cementado. ¿Ven? Ahora, Nefi tenía 16 años. El Señor habla con él. Jeremías tenía cuánto, 14 años cuando fue llamado a ser profeta. Sí. David tenía cuántos años, 10, 11, 12 años. 12 años. Por ahí también. 12 José Smith, 14 años. Cuando José Smith fue llamado a ser profeta, 14 años. O diga mejor dicho, fue preparado con 14 años. No fue exactamente, fue llamado en ese momento. Fue ya llamado para ser preparado para recibir las planchas. Y ahí el profeta para restaurar la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, no era algo que incomún, no era algo que no era común del Señor. Yo sé que podemos buscar más también ejemplos de que el Señor busca jóvenes que sean limpios de mente, no están contaminados con los pensamientos de la moda, de la época. Entonces, Nefi sí lograba tener esa fe muy joven. Si no me equivoco, el hermano de Jared también, ese joven también comenzó de tener un fe más allá. Pero ya era más grande, ya era adulto, ya cuando vio el Señor. Pero entonces, ¿por qué? Regresamos a otra para responder esta pregunta. Gracias por su devocional. ¿Por qué entonces tan fácil? Ismael se empacó todo con sus hijas y esposa y sus hijos, etc. Se fueron al desierto. En la traducción, primero, los manuscritos que eran perdidos por Martin Harris, estaba todo la genealogía de Leí, su familia. En esta genealogía, no sé si no me equivoco, era John Taylor, que había dicho algo que José había explicado, que tenemos hoy en día son las planchas pequeñas de Nefi. No tenemos, que estamos hablando aquí es Nefi, primera persona. El resto del libro de Mormón adelante es Mormón o Moroni, escribiendo. De vez en cuando están citando a ellos. La primera parte que fue perdido estaba esa genealogía. Y los dos hijos de Ismael eran casados con las primeras hijas de Leí. Ya eran familia. ¿Y no serían hijas de Ismael? No. Hijas de Leí, los mayores, se casaron con los ya. dos hijos de Ismael. Y porque Ley tenía hijos e hijas. Y entonces eran ya, no sé cómo se llama, familia por matrimonio. Que ya tenían esa confianza en uno en otro también. Entonces cuando se fueron a buscarlos, está también buscando a sus hijas también. Entonces ahí ya sabemos, ya es mejor entender. Pero porque los planchas eran perdidos, no conocemos aparte, solamente que José había dicho, hablado, entre otros, en una conferencia, si no me equivoco, John Taylor citaba la historia. Y yo aprendí esto en un curso de BYU, curso de BYU de Descalzo, que estoy escuchando. Estaba explicando sobre el libro de Ramón, estaba explicando esto. Es cositas para que ya tenga más sentido. Pero no sabemos esto porque el manuscrito, la primera traducción de esto, eran perdidos. Pero también no sería por revelación también. No, eso no fue revelación. Para que Eso fue traducido directamente. Porque recordemos que Leí, después de lo que lee las escrituras, sabe de dónde viene. Pero. Estás leyendo aquí la primera, y que tú estás leyendo aquí son las planchas pequeñas de Nefi. Sí. Estoy hablando que esta de genealogía estaba explicado en los manuscritos que Martin Harris perdió. Ahí estaba. Y José relataba esto a otros, en que ese es donde venía, porque Ismael venía tan fácil, digamos, no sé qué en español, pero estaba de acuerdo de empacar todo y irse con ahí en eso. Mira. Y nota una cosa, cuando
cuando Leí había pedido a sus dos hijos, Amán y Lemuel, regresar por las planchas, murmuraron, quejaron, pero después, cuando dijo, ok, regrese y busca las hijas de Ismael, se fueron corriendo. Con gusto vamos a para buscar una esposa. Muy bien, ¿algo más? ¿Más comentario? Bueno, gracias, hermano Dani, por su mensaje y oración sincera es muy importante. Si queremos recibir el 10-4, el sí. El 10-4 es decir, en los radios de los taxistas, 10-4 es sí. Y Moroni 10-4 es la promesa. Si pedimos con toda sinceridad, vamos a recibir la respuesta de que todas las cosas son verdaderas. Digamos esto. Sellamos esto en nombre de Dios. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come.